Buenas noches para todos. Bueno, bienvenidos quienes están acá presencialmente y también bienvenidos quienes se unen a la transmisión por el canal de YouTube del Santuario. Bueno, soy el padre Agustín y bueno, estaremos compartiendo hoy y también en 2 semanas, el día 16 de octubre, la exhortación apostólica que hizo el Papa Francisco en 2019, como dice ahí la placa, que se llama Christus Vivit en latín, Cristo vive en español, una exhortación que hizo después de un sínodo que se hizo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Así que bueno, vamos a comenzar. La idea de hoy es ver los primeros 4 capítulos y en la próxima ya ver la segunda parte. Así que bueno, vamos a comenzar con una oración. Si quieren, les voy a proponer a quienes están aquí presencialmente y también quienes están desde casa. Ahora vamos a comenzar con la señal de la cruz y después la propuesta es, si quieren cerrar los ojos, voy a leer algo y después también vamos a arrancar encomendándonos a nuestra Madre la Virgen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes son: Él vive y te quiere vivo. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está Él resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre la Virgen, que ella nos ayude a experimentar esta presencia de su Hijo que está vivo y que está con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, santos ángeles custodios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para ir comenzando, un poco para tener una idea general, me parecía bueno presentar el índice de toda esta carta que va a escribir Francisco, que nos da un poco una idea de todo el camino que va a hacer. Y bueno, a mí generalmente siempre cuando agarro un libro, voy a leer algo, me gusta ir al índice para un poco ver el pantallazo general de aquello con lo que me voy a encontrar. Así que por eso me parecía bueno presentar un poco primero el índice. Bueno, lo que yo recién leía son los primeros 2 números de Christus Vivit. Las primeras 2 palabras son justamente el nombre del documento, Cristo vive. Entonces, en los primeros 4 números, ahora veremos los otros 2, Francisco presenta una introducción, después el capítulo primero irá a la palabra de Dios y a ver qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes. El capítulo segundo hablará de la juventud de Jesús, también de la juventud de la Iglesia, de María y de los santos. El capítulo tercero, que lo titula ustedes, son El ahora de Dios, es ver la realidad de los jóvenes en aquel momento, ¿sí? 2018, 2019, pero hay muchas cosas que la vivimos hoy. Capítulo cuarto, que yo les había propuesto leer, que me parece central, es el gran anuncio para todos los jóvenes, hasta ahí veremos hoy. Y después son 9 capítulos y el final, el último número, el quinto, Caminos de Juventud, el sexto, Jóvenes con Raíces, ahí habla del diálogo de los jóvenes con los adultos, con los ancianos. El capítulo séptimo, la pastoral de los jóvenes, algunas líneas pastorales. Capítulo octavo, la vocación, y el capítulo noveno, el discernimiento. Y el último número, al final, Francisco expresa un deseo. Así que ese es el índice y el camino que presenta en toda esta exhortación Cristo vive. Lo primero importante que me parecía es, bueno, a quiénes les escribe y para qué, cuál es el objetivo con el que él va a escribir este documento. Y entonces ahí dice,
A todos los jóvenes cristianos les escribo con cariño esta exhortación apostólica, una carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación. Y entonces ahí dirá que esta exhortación es un hito dentro de un camino sinodal que ya se viene haciendo. ¿Sí? Ahora andaremos un poquito en eso. Y después va a decir: me dirijo al mismo tiempo a todo el pueblo de Dios. Aquí para algunos presentes que decían que era solo para los jóvenes. Me dirijo a todo el pueblo de Dios, a sus pastores y a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y nos estimula a todos. Entonces lo va a decir, es importante que todos como iglesia, bueno, reflexionemos sobre los jóvenes y hagamos un discernimiento eclesial. Y él ahí va a decir, en algunos números le voy a hablar directamente a los jóvenes. El capítulo 4 es directo a los jóvenes, ¿sí? Pero en otros serán planteos generales que nos ayuden, dice él, al discernimiento como iglesia. Y entonces ahí descubrir que este documento, lo va a decir, es parte de este camino que ya se venía haciendo, ¿sí? Él tomará la reflexión y los diálogos del sínodo del año pasado, del 2018, las propuestas más significativas también que se hicieron en el documento final de ese sínodo, y ahí va a decir, como dice ahí, mi palabra está cargada de miles de voces de creyentes de todo el mundo que hicieron llegar sus opiniones, aún los jóvenes no creyentes. Entonces, él dice, es importante este documento, pero también es importante el documento final del sínodo, que es de octubre del 2018, porque él tomará mucho de eso. Cuando analiza la realidad de los jóvenes, toma, en algunas, es un copiar y pegar de muchas partes del documento final del sínodo. Y ahí la importancia que tiene este sínodo, ¿sí? Había arrancado el año anterior, ¿sí? Todo, como nuestra diócesis que se hizo el primer sínodo, bueno, antes de arrancar con las asambleas hubo encuentros que eran presinodales. Bueno, acá también hubo todo un camino antes de llegar al sínodo de los obispos, a la asamblea propiamente, que fue en octubre de 2018. Entonces hubo un documento que se hizo del Vaticano que ayudaba a preparar el sínodo, que se titula así, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que es del 2017. Después se lanzó un calendario online para que los jóvenes pudieran responder, y entonces así escuchar la voz de los jóvenes. Eso también se proponían que los distintos grupos, las distintas parroquias lo tomaran para escuchar a los jóvenes. Y después, lo que se llama el Instrumentus Laboris, es el documento que después van a usar los obispos cuando se junten en el sínodo. Y ahí la asamblea, que fue en octubre de 2018, que la novedad que tuvo es que no hubo solo obispos, sino que también hubo jóvenes, que no votaban, pero que sí expresaban su voz. Entonces eso fue toda una novedad y que ayudó mucho, lo decían los obispos y lo dice el documento, a la hora de llevar a cabo el sínodo. Y después de ahí sale el documento final. Acá no se va a ver mucho, pero me pareció importante. Este es el índice de ese documento final del sínodo, que en la parte donde dice 3 ejes cruciales, ser jóvenes hoy, todo eso es lo que Francisco va a tomar casi textual para la Christus Vivit. Bien. Y ahora sí, después de esta introducción, lo importante de meternos ya, este es el capítulo primero, ¿sí? Que Francisco va a ir a qué es lo que dice la palabra de Dios sobre los jóvenes. Dice, hay muchos tesoros en la Sagrada Escritura que tenemos que ir a ver acerca de lo que nos transmite de los jóvenes. Y ahí van a tomar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Va nombrando muchos pasajes, muchos personajes. Yo me detengo solo en algunos porque bueno, la idea es esto, dar algunas claves para que ustedes puedan ir después a leer el documento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, habla de Gedeón, que es de la época de los jueces, que él en un momento difícil para el pueblo, ante la invasión de otros, va a reprocharle a Dios de por qué les estaban pasando eso si Dios estaba con ellos. Entonces, Francisco, tomando estos pasajes, va a ir comentando algunas características de los jóvenes, por eso me detenía en esto para destacar algunas cosas. Entonces, en este reproche que le hace a Dios, dice Francisco, vemos también la sinceridad que tienen los jóvenes tantas veces al cuestionar ante lo que ven en la realidad, por qué pasa eso, por qué la realidad del mal, por qué la violencia, si verdaderamente Dios está presente. Entonces dice, bueno, es importante
rescatar esta sinceridad que tienen los jóvenes. Después hablará del rey David, entre otros, como le digo, estoy salteando, donde él, bueno, va a decir que entre tantos hermanos que tenía, hijos de Jesé, Dios va a elegirlo a él, ¿sí? Que era el más pequeño, había otros más grandes, bueno, Dios va a elegir al joven. ¿Por qué? Y ahí la cita, Dios no ve las apariencias, sino que ve el corazón. Y hay algo importante que Francisco va a destacar mucho, el tema del corazón, la importancia que en los jóvenes tiene el corazón. Y en una parte va a decir que ser joven es una cuestión del corazón, más que de la edad, ¿sí? Entonces ahí destaca, la gloria de la juventud está en el corazón más que en la fuerza física o en la impresión que uno provoca en los demás. Y después acerca del profeta Jeremías, que cuando Dios le propone la misión, bueno, él dice, yo no sé hablar, va a ser profeta, que el centro de la actividad profética es la palabra, va a ser profeta, y entonces él le dice, yo no sé hablar, pero Dios lo invita a confiar en él, en su presencia, y entonces ahí lo que Francisco va a decir que el testimonio de él muestra de lo que es posible cuando se unen la juventud, ¿sí? La frescura de la juventud y la fuerza de Dios y de la compañía de Dios. Salteé bastante, después le diré que puedan ir a leerlo. Y después en el Nuevo Testamento también algunos pasajes de la vida de Jesús en los Evangelios y también en las cartas de Pablo que él va a destacar. Primero, lo primero que habla es la parábola del Padre Misericordioso, ¿sí? Este joven que le pide la herencia al Padre, que se va, y entonces va a destacar la importancia que tiene, ¿sí? Que el joven y que lo propio del corazón del joven es siempre poder levantarse, ¿sí? Poder volver y poder pedir perdón. Y entonces cómo Jesús va a elogiar a ese joven pecador, ¿sí? No al joven perfecto, sino al joven débil pecador que reconoce sus heridas, sus debilidades y que también es capaz de volver a Dios. Y después, en las cartas de Pablo, más que nada destaca la importancia que tiene cuando Pablo escribe a las comunidades el tema del amor y de la vivencia comunitaria. Entonces ahí, lo que cito yo ahí, que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar y que todo lo que pueda aportar el joven y todos, cada uno de nosotros, viviendo la bondad, viviendo la misericordia, la fraternidad, la caridad, todo lo que eso nutre el corazón y todo lo que eso también puede aportar a los demás. Y que ahí está la verdadera juventud, que nuestra vida se va apagando, se va oscureciendo cuando no somos capaces de amar. Ahí nos vamos apagando y ahí vamos dejando de ser jóvenes. Así lo expresa Francisco. Porque él va a decir que, bueno, un joven nunca puede estar desanimado. Bueno, ¿cómo no estar desanimado? Con un corazón que es capaz de amar y de dar la vida y de soñar grandes cosas, como dice ahí. Después citará también la experiencia del joven rico en el encuentro con Jesús, este joven que había vivido los mandamientos, y ahí dice, es importante, ¿sí? Dice, no hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos, viviendo de otra manera, pero que al final el joven rico, aunque era bueno y vivía los mandamientos, no termina de dar el paso porque se apega a sus riquezas. Y después de estas jóvenes prudentes de las que habla el Evangelio, que mantienen la lámpara encendida esperando al esposo, entonces dirá lo importante que es que un joven siempre esté atento y mantenga esa lámpara encendida. Entonces dice, uno no puede pasar su juventud distraído, volando por la superficie de la vida, adormecido, incapaz de cultivar relaciones profundas y de entrar en lo más hondo de la vida. Uno tiene que gastar su juventud para cultivar cosas bellas y grandes. Así prepara un futuro lleno de vida. Continuamente va a contraponer esta experiencia de quedarse en la superficie, o cuando le hablaba a los jóvenes en Brasil, de quedarse en el balcón de la vida. Bueno, eso no es la propuesta para el joven, sino jugársela y ser capaz de dar la vida, vivir cosas grandes, porque a eso estamos llamados. Bueno, de manera rápida, esa es la presentación por ahí el primer capítulo. Es lo que presenta acerca de la palabra de Dios.
salté algunos personajes del Antiguo Testamento y algún pasaje de los que cita el Nuevo Testamento, pero ahí me parecía lo más importante, ¿sí? Bueno, esto tiene el filtro de mi lectura y de mi selección, los animo a poder acercarse y leer el texto. Bueno, el capítulo segundo, esta será la estructura, ¿sí? Primero hablará de la juventud de Jesús, que Jesús también fue un joven. Después pasará a la iglesia, una iglesia que se deja renovar y que tiene que estar atenta a los signos de los tiempos. Después hablará de María como modelo, ¿sí? Como una joven que está en el centro de la iglesia. Y después de algunos jóvenes santos, que también solo mencionaré algunos porque es larga la lista. Entonces, primero, la juventud de Jesús. Bastante texto, pero destacará mucho más que nada al comenzar esto de que Jesús también fue un joven y de que Jesús vivió esa etapa de la vida apasionante de la juventud y que Él la vivió santificándola. Entonces, que hay que mirar, dice, los jóvenes contemplen al Jesús joven en el Evangelio para dejarse estimular también por su ejemplo y por su vida. Y entonces ahí irá hablando de distintos momentos de la vida de Jesús. ¿Sí? Primero, a los 12 años, cuando se pierde en el templo, y entonces después María y José lo encuentran. Después hablará de, bueno, cuando Jesús es bautizado, el momento en el que comienza su vida pública, que se dice aproximadamente fue a los 30 años, dice, bueno, en un momento de la vida en la que era un adulto joven, y luego también, dada la vida, también en esa etapa, ¿no? De su entrega en la cruz. Y entonces, ahí destacará cómo, bueno, él, en la normalidad de lo que era la vida de la familia, del trabajo, con María, con José, eran una familia más del pueblo y también eran normales, dice él, en vínculo con las demás familias, con el entorno que tenían. Entonces, como eso está llamado a ser una inspiración también para los jóvenes, ¿sí? La normalidad de la familia, bueno, en su momento Jesús aprendiendo el oficio de José en el pueblo, en la experiencia de ser hijo amado del Padre. Bueno, como esto es importante para cada joven que también en la etapa de la juventud va gestando en su interior una vocación, un llamado de Dios y una misión a la que se siente llamado. Entonces, como también es importante tomarse en serio esa etapa de la vida y tener a Jesús como modelo para poder prepararse, ya que la juventud de Jesús, será uno de los subtítulos, nos ilumina, dice él, y es también modelo a seguir. Y entonces ahí también, en relación a esto de la familia, él dirá, bueno, la pastoral de juventud tiene que ayudar a los jóvenes a que no se aíslen, sino todo lo contrario, que asuman su misión y que vivan en relación con el mundo. ¿Sí? No crear sectas o grupos que estén apartados, sino todo lo contrario. Ayudar a los jóvenes a que vivan en la normalidad, en lo que hacen, en el estudio, en el trabajo, con la familia, en la experiencia de lo que significa ser hijo de Dios y ser llamados también por Dios. Y ahí les dirá a los jóvenes, Jesús los ilumina desde su propia juventud, que comparte con ustedes. Y el resucitado es la verdadera juventud. Puede llamar la atención las estrellas ahí, pero en el último número, antes de pasar a hablar de la iglesia, él dice que, bueno, Jesús resucitado siempre va iluminando nuestra vida, que Él es nuestra esperanza. En este año que estamos en el Jubileo de la Esperanza, habla mucho de que solo Jesús resucitado es nuestra esperanza, nos devuelve la alegría e ilumina también las estrellas de nuestra vida y le dice a los jóvenes, acérquense a iluminar también las estrellas de la vida de los demás jóvenes que quizás están en la oscuridad. Luego, de la juventud de Jesús, como modelo y que nos ilumina, a la juventud de la iglesia, ¿sí? Y ahí donde dice que ser joven, más que una edad, es un estado del corazón. Y entonces va a decir, por eso, la iglesia, una institución de tanta historia, en cada momento que vive puede renovarse, ¿sí? Si abre el corazón a Dios y si discierne qué es lo que Dios le está pidiendo, qué es lo que el Espíritu quiere para la iglesia hoy. Y entonces ahí planteará cuál tiene que ser la actitud de la iglesia para con los jóvenes, el lugar que la iglesia le tiene que dar a los jóvenes y cuál tiene que ser su vínculo, cuál es la pastoral que tienen que llevar adelante los jóvenes en la iglesia. Y ahí dice, bueno, pidamos al Señor
¿sí? Que libere a la iglesia de aquellos que quieren avejentarla, dirá, pero también de aquellos que creen que la iglesia tiene que ceder a todo lo que el mundo le ofrece, digamos, y mimetizarse de alguna manera con todo lo que el mundo y la sociedad de hoy propone. ¿Sí? Ninguno de los dos extremos, por decirlo de alguna manera, sino que la iglesia tiene que buscar ser ella misma, dice, siempre ir a la fuente, al vínculo con Dios, en la palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la vivencia comunitaria, y desde ahí, en diálogo con el mundo, buscar la evangelización, en este caso acercarse a los jóvenes y a lo que los jóvenes están viviendo. Entonces ahí dice, los miembros de la iglesia no tenemos que ser bichos raros, ¿sí? Pero tampoco lo que, lo que recién decía, uno más, sino que tenemos que mostrar algo distinto. Y él dice, tenemos que ofrecerle sueños al mundo que el mundo o la sociedad de hoy no está ofreciendo. Y es muy lindo porque dice, tenemos que testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. Eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer. No ser bichos raros, ser cercanos, pero también ofrecer algo distinto. No somos uno más. ¿Qué puede ayudar a la iglesia a mantenerse, ¿sí?, en continua transformación y renovación, en fidelidad al Evangelio? Los jóvenes, dice. Y ahí les va a decir que tiene una misión importante para que la iglesia se mantenga joven. Y después que la iglesia tiene que buscar, esto lo va a decir mucho, escuchar más y condenar menos. Y en relación a los jóvenes, no siempre mirar las calamidades o la famosa frase, la juventud está perdida, no la dice Francisco, pero tantas veces la escuchamos, sino todo lo contrario, dice Francisco, acercarse a los jóvenes y escucharlos. Escuchar sus necesidades, escuchar sus deseos, escuchar sus gritos. Bueno, como iglesia esa tiene que ser la actitud. Escucharlos y desde ahí, de lo que les pasa, acompañarlos. Desde ahí proponer, por eso atenta a los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos de lo que los jóvenes manifiestan hoy, de lo que hoy necesitan. Y cómo nosotros, como iglesia, abrazar eso, acompañar y mostrar la riqueza de Jesús que acompaña también eso. Y entonces, dentro de la iglesia, alguien importante, María, ¿sí? En el corazón, dice, de la iglesia está María y su ejemplo. Y ahí también referirá a distintos momentos de la vida de María, ¿sí? Destaca mucho la importancia que tiene el sí de María joven ante las propuestas del ángel, y ahí dirá que se hizo famoso en su momento esto de que María es la influencer de Dios, porque a pesar de las dudas, de las dificultades, de las cosas que no entendía, se entregó, ¿sí? Generosa, se entregó, se la jugó, confió en que era portadora de una promesa y le dijo que sí a Dios y a lo que Dios le proponía. Entonces también dirá que, bueno, María era inquieta, que continuamente se ponía en camino. Tiene una expresión muy linda en la JMJ, esto es posterior, en la JMJ en Lisboa, cuando habla de María, de la visita a Isabel, dice como a la manera de una nueva advocación, Nuestra Señora apurada, dice, porque María continuamente estaba apurada por salir a servir, y en este caso con Isabel. Bueno, dice la gran custodia de la esperanza, más que nada María junto a la cruz, acompañando el dolor de su hijo, y cómo fue María quien acompañó a esa iglesia joven que nacía en el cenáculo, cuando reciben los apóstoles el Espíritu, y ahí salen a anunciar, allí donde nace la iglesia. Y hay algo lindo en el contexto también que estamos acá en el santuario, y también a 2 días de vivir algo muy importante, dice Francisco, nuestra madre mira a este pueblo peregrino, pueblo de jóvenes querido por ella, y así María ilumina de nuevo nuestra juventud. Ella mira al pueblo peregrino. Bueno, estamos cercanos a la peregrinación juvenil, me pareció importante destacarlo. Ahí no sé si van a ver. Pero algunos jóvenes santos, dirá. Es larga la lista, como les decía, destaqué algunos. Tiene el filtro mío por ahí de gustos, intereses o cosas que me parecían también importantes, ¿sí? Lo primero es San Francisco de Asís, ¿sí? Del 1226, cuando muere. Bueno, él destacará, justamente se puso Francisco por él, la pobreza, la alegría que vivía, el contacto con la naturaleza y el ser hermano de todos, ¿sí? Después, a quien celebrábamos ayer, que le tengo mucho afecto, Teresita, ¿sí? Santa Teresita, dice él, que es una joven que fue capaz de dar la vida
y propuso este camino de la humildad y de la confianza siempre en Dios. Después Seferino Namuncurá, beato de nuestras tierras, que muere en 1905, que era hijo de un cacique, de joven, seminarista salesiano, que quería volver a su tribu, a los suyos, para poder anunciar el Evangelio. Pier Giorgio Frassati, ahí el San lo agregué yo, porque como es de 2019 de Christus Vivit, todavía era beato, hace poquito canonizado, ¿sí? Destaca el tema de la alegría, ¿sí? También muy destacado por todo el magisterio de Francisco, como fue un joven capaz de vivir la alegría y que se acercaba a los pobres, ¿sí? Para también ayudarlos, que lo que recibía en la comunión, decía él, tenía que darlo en el contacto con los pobres. Después Chiara Badano, ¿sí? Una beata, una joven italiana que también muere muy joven de una enfermedad, que él dice, experimentó cómo el dolor puede ser transfigurado por el amor, y cómo enfrentó la enfermedad con paz y con alegría. Murió en 1990, y después, en esta lista no lo pone, lo va a nombrar después, pero ahí lo agregué yo, a Carlo Acutis, también canonizado hace poco, un joven que, bueno, en otra parte más adelante va a citar la famosa frase de que no tenemos que ser fotocopias, sino ser originales, y luego también todo lo que significa él en el ambiente digital, como un joven en contacto con todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿sí? Que muere en el 2005. Bueno, entonces este capítulo es la juventud de Jesús, la iglesia, María y los santos, ¿sí? Ese es todo el capítulo segundo. Y ahora el tercero, que es un poco más largo de lo que vamos a ver, donde va a mirar la realidad de los jóvenes, ¿sí? Entonces él dirá que va a hacer un análisis, no va a ser un análisis exhaustivo, va a tomar mucho del documento final, ¿sí? Pero que hay que mirar qué es lo que le pasa a los jóvenes. Y ahí dirá, ¿sí? En el número 64, la famosa frase, que también trascendió mucho, que le dice a los jóvenes, ustedes no son el futuro, sino que son el presente. Y entonces, como son el presente y las cosas cambian tanto, dice Francisco, bueno, preguntémonos cómo son los jóvenes hoy y qué les pasa ahora. Y ahí a mirar la realidad de los jóvenes. Y acá destacará mucho también lo que ya les anticipaba yo, la importancia de la escucha atenta y disponible a los jóvenes, para poder encontrar caminos y reconocer posibilidades, ¿sí? No solo ver calamidades y cosas negativas, sino encontrar caminos y posibilidades, ¿sí? Y acá algo muy lindo que dice, puesto que el corazón de cada joven, dice, es tierra sagrada, y tenemos que descalzarnos en el contacto con el corazón de un joven, y escuchar verdaderamente, humildemente. Dice Francisco, muchas veces como iglesia solo damos recetas, solo damos respuestas, y a veces rápido, sin escuchar. Bueno, más humilde, escuchemos, menos recetas y respuestas elaboradas, sino más escucha para ver lo que necesitan y lo que quieren los jóvenes. Y ahí también propone esto de la variedad que hay en los jóvenes. ¿Sí? El sínodo tomó una franja de 16 a 29 años, dice Francisco, incluso en eso hay una diferencia muy grande, ¿sí? Y también diferencia de distintos tipos de edad, demográficas, históricas, socioeconómicas, entre los pobres y los que tienen más posibilidades, incluso dentro del mismo país, muchas realidades. Por eso él propone no hablar de juventud, sino de juventudes. Por eso en nuestra pastoral diocesana le llamamos así, pastoral de juventudes. Y ahí empezará a ver algunas cosas que le pasan a los jóvenes, ¿sí? Entonces dirá que los jóvenes están en un mundo en crisis. Y ahí describe, esto es la parte que toma del documento final, muchas realidades difíciles, por eso la crisis, ¿sí? A la que se enfrentan los jóvenes. La violencia, persecuciones, ¿sí? A veces de tipo religioso, el tema de los abusos, del que después también va a enfatizar y va a describir, el tema de las adicciones, las ideologías que muchas veces toman a los jóvenes, dice, sea políticas, económicas, jóvenes que los usan para poder difundir ciertas ideologías, quitando cierta libertad. La marginación y la exclusión social, por razones religiosas, étnicas, económicas, el tema del aborto, las adicciones, los que están en situación de calle, todo esto se da, dice él, los jóvenes inmersos en esta cultura del descarte, que también es uno de los temas que Francisco habló mucho. Él proponía la cultura del encuentro
contra lo que es la cultura del descarte, usar incluso a las personas solo por los propios intereses y después, cuando no sirven, dejarlas a un lado. Bueno, él dice, muchas veces los jóvenes son usados para eso, entonces le va a decir, no se dejen usar, sino que sean libres. Y algo muy lindo, esta parte es muy linda, el número 76, dice que nosotros como iglesia tenemos que, y ahí le habla a los jóvenes, aprender a llorar por lo que les pasa a otros jóvenes que están en la oscuridad, que están sufriendo, que están tirados. Es muy lindo, esos números son muy lindos porque él dice, bueno, pregúntate, aprendí a llorar, sé llorar, si no pedíselo a Dios, ¿sí? Intentá aprender a llorar por los jóvenes que están peor que tú. Cuando sepas llorar, entonces sí serás capaz de hacer algo de corazón por los demás. Es muy lindo, ¿sí? Porque él dice, hay una frase muy linda, hay algunas realidades que solo las vemos cuando nuestros ojos fueron limpiados por las lágrimas, porque si no pasamos de largo, ¿sí? También en Fratelli Tutti hablará mucho de esto, ¿no? En la parábola del buen samaritano. Bueno, él dice hay que aprender a llorar. Esos números se los recomiendo. La misericordia y la compasión también se expresan llorando. Bueno, aprender a llorar por otros jóvenes que están peor, dirá. Y después hablará de algunos deseos, de algunas heridas y de algunas búsquedas. Ahí refiere al tema del cuerpo y de la sexualidad, él dice tan presente en los jóvenes, que muchas veces en la moral que propone la Iglesia, en esta moral sexual, es entendida solo como de juicio y de condena, y que como Iglesia por ahí tenemos que dar el paso y crecer en esto, porque es una realidad presente en los jóvenes y que hay muchas preguntas tantas veces acerca de esto y lo que la Iglesia propone. Después el avance de las ciencias, que genera muchos dilemas también éticos, antropológicos. Tantos jóvenes, dice él, que están golpeados, que tienen heridas, que viven la experiencia de no haberse sentido amados o de no ser amados. Y ahí les va a decir, hablándole a los jóvenes, Jesús se hace presente en esas cruces de los jóvenes para poder transformarlas. Y ahí Jesús ofrece su amistad, acompañando a los jóvenes en esas heridas. Y después, acerca de los deseos, dice, bueno, tenemos que acercarnos a los jóvenes, saber que en el corazón de todo joven, y esto es en el corazón de toda persona, está el deseo de Dios, el deseo de una vida diferente, el sueño de la fraternidad, ¿sí? Hay mucha sensibilidad artística, la búsqueda de la armonía con la naturaleza, la necesidad de la comunicación, bueno, deseos en los que pararnos para acercarnos y ahí anunciar, ¿sí? Ese anuncio tan importante del capítulo 4. Y después, esto lo toma del documento del sínodo, 3 temas importantes, dice él. Esto es tal cual del documento final del sínodo del 2018, que es el ambiente digital, el tema de los migrantes y después el tema de los abusos. ¿Sí? Primero, separan el tema de lo digital, tan presente, dice él, en la vida de los jóvenes, que no es solo las redes o usar medios de comunicación, dice él, sino que ya estamos en una cultura que está ampliamente digitalizada. Hoy ya se habla de los nativos digitales, ¿sí? Quienes nacen y ya manejan, a veces incluso mejor que nosotros, el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, toda la cultura está con esto. Bueno, en este tiempo no estaba tan desarrollado lo de la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy sí. Tan rápido avanza el tema tecnológico y de los medios de comunicación. Entonces él dice, los jóvenes en la web y en las redes sociales encuentran un espacio de diálogo, de comunicación, hacen relaciones, ¿sí? Él dice, existe esta realidad que es virtual, también la realidad real. Bueno, él dice, tiene muchas cosas positivas, si se usa bien, la comunicación, el diálogo, el intercambio, también la información, el conocimiento que se puede adquirir, pero también tiene muchos límites. Se puede transformar, dice, en un territorio de mucha soledad, de manipulación, de explotación, de violencia. Siempre Francisco, que hablaba de la tecnología, llamaba la atención de esto, ¿no? Que detrás de eso hay muchos también intereses económicos. Él también, cuando hablaba de la inteligencia artificial, decía esto. Bueno, hay multinacionales detrás también que tienen sus intereses y muchas veces lo que nos presentan tienen que ver con esos intereses. Entonces, tener cuidado. Y como muchas veces esta realidad virtual puede ser una realidad paralela que termine creando relaciones que son inhumanas. Porque a veces nos pasa todo, a veces por celular decimos cosas que cara a cara no, ¿sí? Porque se va disociando esta realidad
con lo que vivimos en el día a día. Pero es algo, dice él, que tenemos que mirar con lo positivo que tiene, pero también con las carencias, porque también, bueno, habla del ciberacoso, de, bueno, cómo también las redes se usan con todo el tema sexual para difundir un montón de material. Bueno, atentos, les dice a los jóvenes, y bueno, a poder usarlo bien. Después los migrantes, esta realidad también Francisco la miró mucho en todo su magisterio, como hay jóvenes que también tienen que emigrar, muchas veces porque lo hace la familia, por cierta persecución, por las guerras. También habla de otros jóvenes que lo eligen. Bueno, hoy día nos pasa más, también cercanos jóvenes que eligen migrar a Europa, por ejemplo, buscando otra realidad social, otra realidad económica. Ahí es donde él dice, algunos se van atraídos por la cultura occidental, pero a veces viven grandes desilusiones también. Pero bueno, él dice, es una realidad que tenemos que mirar. ¿Y por qué mirarla? Porque como iglesia también tenemos que recibir, ¿sí? Nosotros como iglesia local, a los jóvenes que se acercan y que también son migrantes. Entonces, tenemos que tener más propuestas de acogida a esas personas que son migrantes como iglesia y mirar esa realidad, no pasar de largo. Y les dice a los jóvenes, no caigan en las redes de aquellas personas que quieren enfrentarlos, a esos jóvenes que son distintos y que vienen de otro país, de otra realidad, de otra cultura. No, hay que recibirlos, hay que abrazarlos y acompañarlos. No son enemigos, dice, no a la discriminación. Y después el tema de los abusos, que también fue una realidad que Francisco puso a la luz en la iglesia, con todo el dolor que trajo, pero también con todo lo que seguimos creciendo en mirar un poco más esta realidad. ¿Sí? Entonces él dice, tenemos que escuchar el grito de las víctimas de los distintos tipos de abuso. Él dice incluso de la iglesia, dentro de la iglesia, abusos de sacerdotes, de religiosas, de obispos, de laicos. Bueno, hay que escuchar el grito de las víctimas, y él, hablando del abuso de los menores dentro de la iglesia, eso es una monstruosidad. Si bien donde más pasa es en las familias, en la iglesia no podemos permitir eso. Entonces por eso dirá que tenemos que crecer en aplicar medidas de prevención y también en tomar las acciones y las medidas que se tengan que tomar con quienes cometieron esta aberración, esta monstruosidad del abuso. Y ahí de los distintos tipos, abuso de poder económico, abuso de conciencia, abuso sexual. Bueno, se ha crecido mucho en la iglesia en eso, en muchos protocolos, en grupos que por diócesis reciben los casos. Y entonces ahí a los jóvenes le dice, bueno, en relación a los abusos que algunos sacerdotes llevaron adelante, no se deje llevar por eso, sino por sacerdotes o agentes pastorales que son fieles, que viven su ministerio y su entrega en el acompañamiento a los jóvenes, y les dice algo importante, dice, si ven algún sacerdote que por ahí no está siendo fiel a su ministerio, ven algo raro, adviértanlo, le dice a los jóvenes. Ustedes muéstrenle que ha consagrado su vida a Dios, que tiene que vivir el ministerio. Déjense llevar por quienes son fieles, generosos, se entregan y los acompañan, y si ven a alguien que no, adviértanlo, no lo dejen pasar de largo. Y lo último, a todas estas realidades, que muchas pueden ser negativas, de las que fuimos nombrando, dice Francisco, hay salida, ¿sí? ¿Por qué? Y acá hablará de Jesús resucitado, ¿sí? Siempre por la resurrección de Jesús, en todas las situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos, hay salida, ¿sí? Entonces dice, cada comunidad tiene que hacer un examen y mirar su propia realidad, la realidad de los jóvenes, y de ahí discernir caminos y propuestas pastorales para esos jóvenes. Y ahí habla directo al joven, si estás desanimado, pedile a Jesús que te renueve, y así no privarás al mundo de ese aporte que solo tú puedes hacerle, siendo único e irrepetible como eres. Y entonces le va a decir, no solo, sino siempre en comunidad. Hay salida, unidos a Jesús resucitado y en comunidad, solos nunca. Y ahí también, someramente, y medio rápido, termina este capítulo. Y ahora, el capítulo que les había propuesto leer. ¿Alguien leyó algo? Bien. ¿Por qué les decía algo muy importante? Porque Francisco muchas veces habló de esto, ¿sí? De la centralidad que tiene, en una palabra griega, a veces es difícil, el querigma, ¿sí? Que viene de un verbo griego que significa anunciar, el anuncio, ¿sí?
la centralidad que tiene. Cuando habla en el Evangelio Gaudium de la evangelización, bueno, tiene que ser querigmática. Cuando habla de la catequesis, querigmática. Cuando le escribe a los que estudian teología, el centro es el querigma, eso es lo que hay que profundizar. Y acá también se lo dirá a los jóvenes, ¿sí? A mi gusto de este capítulo podríamos hacer un retiro, ¿sí? Bueno, incluso acá hay algunos de Betania, de Maús. Creo que esto tiene que estar en todo retiro espiritual que se propone. Esto es el centro, digamos. La experiencia de este Dios tenemos que comunicar, ¿sí? Por eso creo que tendríamos que, es largo, ¿no? Pero lo central que transmite me parece que tenemos que aprenderlo como el credo, ¿no? Porque es, yo, de un escrito espiritual muy importante, de las cosas más lindas que he leído también de Francisco. El gran anuncio, lo más importante, lo primero, eso que nunca se debería callar, ¿sí? Que incluye 3 grandes verdades que todos necesitamos, todos, no solo los jóvenes, todos necesitamos escuchar siempre una y otra vez, ¿sí? Y ahí las verdades que va a transmitir, ¿sí? Me parecía lindo poner esta imagen, me gusta mucho, también se usa acá en la catequesis de adultos, que es la imagen de la Trinidad misericordiosa, ¿sí? Que presenta a Dios y al hombre, la persona humana tirada, ahí pero en el centro, ¿sí? Y ahí lo que va a transmitir, un Dios que es amor, al hablar del Padre, Cristo te salva, Él vive, Cristo vive, y el Espíritu da vida. Esas son las verdades que siempre tenemos que anunciar y transmitir, dirá Francisco. Un Dios que es amor, y acá les habla a los jóvenes, bueno, a todos, ¿sí? Lo hace en primera persona. Y ahí dirá, Dios te ama. Nunca lo dudes, en cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. Y va a decir, quizás la experiencia de paternidad que tuviste no fue tan buena. Quizás tuviste un padre no tan presente, un padre muy absorbente, muy dominante, o quizás no fue la experiencia que necesitabas. Pero, ¿sí? Siempre podés arrojarte seguro en los brazos de tu Padre Divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da a cada momento, ¿sí? Y después ahí va a citar varios pasajes de la Escritura, cita algunos de los profetas, Isaías, profeta Oseas, que hablan de pasajes que muestran este amor de Dios, ¿sí? Un Dios que nos carga en sus brazos, como para Dios cada uno somos valiosos. Para Él realmente eres valioso, no sos insignificante, le importás, porque sos obra de sus manos. Intentá quedarte un momento en silencio, dejándote amar por Él. Y referirá mucho después a la experiencia del perdón, como este amor que Dios nos regala tiene que ver con un amor que siempre nos perdona, porque creemos en un Dios misericordioso y que siempre nos levanta. Es un amor que sabe más de levantadas que de caídas. Su amor es tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo, sincero y fecundo. Es más largo, saqué algunas cositas, pero hermoso, ¿sí? El Padre, un Dios que es amor, que nos regaló la vida. Después, Cristo te salva. La segunda verdad es que Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte. Con ese mismo poder de su entrega total, sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mirá su cruz, aferrate a Él y dejate salvar. Nosotros acá en el santuario hay un cartel que se suele poner en Cuaresma que tiene estas frases, ¿sí? Su amor es más que nuestros pecados y nuestras caídas. Nos abraza siempre, siempre, siempre. Después de nuestras caídas, ayudándonos a levantarnos y a ponernos de pie. Y entonces dice, este perdón y salvación que Dios nos regala, solo tenemos que recibirlo, ¿sí? Con gratitud. Mirá los brazos abiertos de Cristo crucificado, dejate salvar una y otra vez. Y dirá, siempre su amor es más que nuestros pecados. Siempre, porque dio su vida en la cruz para salvarnos y para liberarnos justamente de nuestros pecados. Y entonces el crucificado vive, ¿sí? Acá el nombre de la carta. Tercera verdad, Cristo vive. Y dice Francisco, aunque lo sabemos, siempre es bueno recordarlo con frecuencia porque tantas veces lo olvidamos, ¿sí? Y vivimos como si fuéramos solos por la vida. Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida, en cada momento para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más soledad ni abandono. Aunque todos se vayan,
Él estará. Y ahí cita el pasaje de Mateo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con Él siempre se puede. Esa es la seguridad que tenemos. Aferrados a Él viviremos y atravesaremos todas las formas de muerte y de violencia. Porque Él vino, dice, a dar vida y vida en abundancia, citando el Evangelio de Juan, y entonces propondrá a cada joven que viva con esta conciencia de que no está solo, sino que está Jesús siempre caminando al lado, Jesús vivo, y que siempre va a ofrecer al joven una amistad. Por eso dice: hay que hablarle con un amigo. Lo que vivimos, abrirle el corazón y saber que el amigo Jesús vivo siempre, siempre nos acompaña. Y la otra verdad, el Espíritu da vida, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Esta verdad, dice, está en relación con las anteriores: donde está el Padre y el Hijo, está el Espíritu, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Él es quien está detrás, prepara y abre los corazones para que reciban ese anuncio. Mantiene viva la experiencia de la salvación. Él es quien te ayudará a crecer en la alegría si lo dejas actuar. Y ahí esta recomendación: invoca cada día al Espíritu Santo para que renueve constantemente en ti la experiencia del gran anuncio. ¿Por qué no? No te pierdes nada y Él puede cambiar tu vida, iluminarla y darle un rumbo mejor. El Espíritu Santo, terminará diciendo, es el manantial de la verdadera juventud. Y ahí ya terminamos con el capítulo 4 y un poco la idea que tenía para el recorrido de hoy. Bastante rápido, pero bueno, como les digo, es darles claves. Después también les pasaré la presentación, y también para quienes se conectan por YouTube, la idea es subirla a la página web del santuario también para que la puedan descargar. Y bueno, también poder seguirlo por ahí, verlo de manera más detenida. Era bastante, por eso tenía temor por ahí de no llegar. Pero bueno, esa es la propuesta más que nada de esta primera parte, ¿sí? De lo que Francisco, bueno, ir a la palabra, el capítulo primero, capítulo segundo, la juventud de Jesús, la iglesia, María y los santos, el tercero, la realidad de los jóvenes, y el cuarto, el anuncio. Bueno, el gran desafío será discernir cómo ese anuncio, viendo la realidad de los jóvenes, lo transmitimos a los jóvenes de hoy, y cuáles tienen que ser las propuestas pastorales. Hay un capítulo hermoso, el séptimo si no me equivoco, que habla sobre la pastoral de los jóvenes. Bueno, cómo llevamos adelante este anuncio mirando la realidad de lo que los jóvenes viven hoy. Así que bueno, nos quedan todos los demás capítulos para la próxima. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún planteo? Acá tenemos otro micrófono. ¿Algo que quieran destacar? O sin micrófono también pasa. No, para destacar que yo había marcado así el renglón, el párrafo 119 y el párrafo 120. ¿Qué le pasa? No. Para destacar que yo había marcado del capítulo cuarto el párrafo 119 y el 120, que me habían parecido muy fuertes y bueno, también los nombraste recién. Sobre todo en el sentido ese de que la única forma que Jesús deja de salvarnos es cuando dejamos de buscarlo, que nos quedamos en el piso y no nos levantamos más. Eso la verdad que me había impactado mucho. Gracias. A mí la que me llama la atención es esa de que la verdadera caída no dejarse salvar por él. Esa frase me impactó tanto, la de la verdadera caída y no dejarse salvar por él. Él muchas veces, también en varios documentos, habla también de esto, que no hay que, o sea, lo peor no es caer, sino permanecer caídos. Bueno, ¿cuál es cómo levantarnos, dejarnos salvar? Siempre en la experiencia de Jesús resucitado. No me acuerdo en cuál, pero en uno hace referencia incluso a lo que significa subir una montaña, por ejemplo. Bueno, lo importante no es caernos o retroceder de alguna manera, sino no permanecer caídos y levantarnos, dejarnos levantar de alguna manera. La experiencia de Pedro caminando sobre el agua, que tiene miedo, y ahí, Señor, sálvame. Bueno, hombre de poca fe.
¿Algún joven? Ya habló la prejubilda. Bueno, nadie más. Bueno, entonces para ya terminando, vamos a ver rápido. Para verlo con el índice. Entonces para la próxima, que también es largo, nos quedan toda la segunda parte, ¿sí? Caminos de juventud, en jóvenes con raíces. Esto en alguna parte de lo que recién repasábamos habla del diálogo de los jóvenes con los adultos, con los ancianos, pero elegí postergarlo porque en el jóvenes con raíces hace mucha referencia a esto, ¿no? Le va a decir a los jóvenes como siempre es importante ir a las raíces y ahí el diálogo y tener siempre presente la experiencia de los más grandes, de los adultos, de los ancianos, como no van a construir algo que es todo nuevo, sino que hay que anclarse en las raíces y ahí la historia y todo el camino que otros han hecho antes. El capítulo séptimo, el que yo les decía, que propone una pastoral de los jóvenes, y ahí, bueno, algunas claves de la pastoral de los jóvenes, propone una pastoral juvenil popular también, y después también hablará de las instituciones educativas, bueno, cosas interesantes. Y después también, el capítulo octavo, tomando del sínodo, que era sobre el discernimiento vocacional, capítulo octavo noveno, la vocación y el discernimiento, también como veíamos en el Gaudete et Exsultate, que nos compartía Marito, que habla también acerca del tema del discernimiento. Acá más que nada, en Gaudete et Exsultate es el discernimiento en general, ¿sí? Más que nada el planteo ignaciano, y acá es propiamente el discernimiento vocacional. Y lo importante de acompañar a los jóvenes en descubrir la propia vocación, la misión que cada uno tiene y el camino que tiene que tomar. Bueno, yo para cerrar, mi idea era, si me sale acá, terminar con una canción que acá quienes están presentes van a ver la letra, perdón quienes están en la transmisión, pero la pueden escuchar. Es una canción que la hicieron jóvenes de nuestra diócesis, ¿sí? Miembros de la Pastoral de Juventudes de nuestra diócesis, en honor al Papa Francisco, ¿sí? Es nueva, la subimos a las plataformas de YouTube o Spotify hace poquito, para el jubileo de jóvenes que tuvimos hace 3 semanas, así que es nueva. Bueno, justamente nuestra idea fue ir a Christus Vivit, cuando Francisco le habla a los jóvenes, e inspirados por lo que Francisco ahí transmite, poder hacer la letra de esta canción, ¿sí? Así que bueno, hay varios jóvenes de nuestra diócesis que fueron a grabar y que están presentes. Bueno, me parece que nos puede ayudar como cierre, y después también seguramente el próximo encuentro arrancaremos con la canción. Bueno, la idea es también hacerla a modo de oración. Así que vamos a ver si acá funciona el parlante y después ahí. Sueña cosas que nunca van a Claro, uno a suceder. veces sueña cosas que nunca van a suceder. Pues soñala, deseala, busca horizontes, abrite a cosas grandes. Protagonista de la historia, tu voz tiene que resonar. A ese Jesús lleno de vida, por
que el mundo con vos puede ser distinto. Y María va con vos. Bueno, y como termina nombrando a María, vamos a terminar también con una de María, rezar especialmente por las personas que van a venir el fin de semana, por los jóvenes que van a venir a caminar al encuentro de nuestra Madre, sus intenciones y también para todos nosotros, servidores que estaremos recibiendo a quienes vienen. Algo que me olvidé decir, la imagen de la Virgen es también la de la Pastoral de Juventudes de la Diócesis, que también en el manto tiene el logo y algunos jóvenes, así que bueno, le rezamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias por la atención, por el tiempo. Como dice ahí, nos vemos en el próximo capítulo. Así que bueno, el 16 de octubre, 20 horas, nuevamente, por el mismo canal. Gracias.